donde al hijo no se le da el amor. Dice San Juan Bosco, un sacerdote español que no engendró en la carne, pero tuvo más de 1000 niños de la calle. Escribiendo un tratado sobre cómo educar a los papás, decía él: padres, amen a sus hijos, pero que sus hijos se den cuenta que ustedes los aman. Amen a sus hijos. Amen a sus hijos. Cuando me toca dar talleres de sanación para los jóvenes, ¿saben cómo percibo que ya están enfermos? Cuando yo les pregunto a ellos, les digo: muchachos, esa es la primera pregunta que hago para saber cómo está el terreno, para saber por dónde hay que ir. Y yo les pregunto: muchachos, ¿cómo perciben ustedes el amor de sus padres? ¿Cómo perciben el amor de sus padres? Están programados. ¿Y sabe qué es lo que me contestan sus hijos? Porque mi papá trabaja, porque mi mamá me hace de comer, porque mi papá me da, porque mi papá me compra. Y yo le digo a los muchachos: miren, cuando sus padres se casaron, no sé si por la ley del monte, porque hay tantas leyes ya anda una nueva que salió de aquí de Gringolandia. ¿Sabe? Estamos en un país consumista, totalmente materialista. ¿Y saben hasta dónde ha caído la bajeza del ser humano? Que muchas parejas se divorciaron, pero viven bajo el mismo techo, porque es muy difícil la parte económica. Y ella mete a sus novios, él mete a sus novias bajo un mismo techo. Eso es tremendo, cómo degrada la dignidad del hombre y de la mujer. Eso es tremendo. Y es una realidad que está sucediendo aquí en Estados Unidos. Y cuando yo le digo a los jóvenes: mira, yo no sé si tu papá se casaron por la ley del monte, si se la robó por la ley del civil, por la iglesia o por ninguna ley. Pero en cualquier ley que él se haya casado, cuando él se comprometió con tu madre, había una cláusula de letras pequeñas que decían: usted va a tener hijos y su responsabilidad, oiga, su responsabilidad, no es nada extraordinario, es darle el pipirín, darle de vestir, llevarlo a la escuela, darle una casa, darle ropa. Es como si al padre Ramón lo felicitáramos porque celebra la Eucaristía, o porque si a las monjitas las felicitáramos porque hacen la liturgia de las horas. El día que el padre abrazó su vocación al sacerdocio, él sabía que le tiraba. El día que las religiosas abrazaron su vocación a la vida religiosa, hay una vida en común, que es la liturgia. Entonces, hermano, estamos haciendo lo que nos toca hacer. Cuando San Juan Bosco habla de amor, habla de expresión. Por eso a veces tenemos animales en la casa. Y cuando los padres les cae el 20 y quieren ir a amar a sus hijos, ya esos animalitos ya se convirtieron como los caballitos del monte que los quieres tocar y te dicen: "What's up, pop? ¿Qué fumaste?" Y yo siempre le digo a los papás: trucha, porque se van a dar un estrellón. Yo sé que muchos de ustedes quisieran tener a sus hijos, les está cayendo el 20, pero trucha, no se vayan a frustrar, porque como nunca los abrazan, hoy va a llegar amoroso y se va a sacar de onda. No, porque como nunca lo hace, y ahí es donde usted va a percibir que ya su hijo, su hija, y no es ese rollo, es que es la edad. No. Yo conozco muchachos que los han amado, no solamente de darles, sino del corazón con expresiones. Y son muchachos que ni en público, ni en soledad, ni en la casa, se resisten al amor de sus padres. Pero cuando un joven se resiste, está enfermo. Y hay que preguntarnos: ¿en qué se estará refugiando para satisfacer la falta de amor de mamá y papá? Y ahí podemos entrar en miles de cosas. Y es una realidad. Es una realidad que pasa en el corazón de la gente. Es una realidad que se está viviendo. ¿Y sabe por qué se está viviendo esa realidad? Porque nos hemos apartado de Dios. Decía un filósofo alemán: hemos matado a Dios. Y como hemos aniquilado a Dios, aunque es una falacia, para ese filósofo era el haber sacado a Dios de la sociedad.
el haber sacado a Dios del hogar, el haber sacado a Dios del matrimonio. Hemos matado a Dios. Hemos matado a Dios. Y porque lo hemos matado, estamos pagando el precio de una sociedad sin corazón. La Madre Teresa, santa mujer, les decía a todas sus hijas y a sus hijos de su congregación: no se deshumanicen, que no es lo mismo mundanizarse. Y muchos de nosotros nos hemos deshumanizado ante la necesidad ajena y el dolor ajeno. ¿Y sabe por qué? Porque nos hemos hecho poco sensibles al dolor del hermano. ¿Y sabe por qué? Porque nuestro corazón se ha endurecido. Hemos caído en un egoísmo que lo hemos infiltrado en el hogar, y por eso tenemos hogares en crisis, donde no somos capaces de llorar con el que llora, de sufrir con el que sufre. Hay tantas enfermedades psicosomáticas que están ligadas al corazón por el odio y el resentimiento. Tantas enfermedades psicosomáticas que están destruyendo el corazón del hombre y la mujer. Tenemos generaciones enfermas. Todas esas pandillas, toda esa pornografía, toda esa realidad. Yo le digo a la gente, hace 20 años, de los hogares de México, de Guatemala, El Salvador, de Honduras, de Puerto Rico, de América Latina, ¿sabe qué era lo que salían de esos hogares hace 20 años, cuando todavía Jesús era el Señor? No me importa si era la religiosidad popular, pero por lo menos sostenía a las familias. Yo recuerdo cuando yo tenía 6, 7 años, y le doy gracias a mi abuela, a mí me tenía con un garrote rezando el rosario. No le digo que usan esa metodología, pero digo, si así salí como salí, ¿qué hubiera sido si no hubiera estado el garrote ahí? Es una realidad. Es una realidad. Hace 20 años, ¿sabe que salían de los hogares? Y se los puede decir el padre Guillermo. Hoy están cerrando los seminarios porque no hay vocaciones. Los conventos los están cerrando. ¿Sabe que salían hace 20 años? Salían vocaciones sacerdotales, vocaciones religiosas, laicos comprometidos, matrimonios santos. ¿Sabe qué es lo que hoy están engendrando en los hogares? Prostitutas, alcohólicos, pandilleros, asesinos, drogadictos. Es algo alarmante, hermano. Y todos tenemos responsabilidad ante ese caos que se está viviendo. Porque hemos apartado a Dios del hogar. Porque le hemos dicho vete. Pero tenemos que entender que no es con nuestras fuerzas como vamos a levantar el hogar. En el Salmo 127, capítulo 1 dice: si el Señor no construye la casa, en vano se fatigan los obreros. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Si el Señor no construye tu hogar, en vano vas a trabajar. Lo que ha pasado hasta ahorita, que te has cansado, a veces has dejado pasar las cosas porque ya estás harto, ya estás harta. Es más, has caído en una apariencia que ya es una apariencia. El Papa Juan Pablo II, en el año internacional de la familia, en 1981, escribió una carta apostólica que se llama Familiaris Consortio, la misión de la familia en el mundo. Y en el capítulo 3 dice el Papa: misión de la familia cristiana. Familia, sé lo que tienes que ser. ¿Qué es lo que tiene que ser la familia? La familia tiene que ser... La familia tiene la misión de ser cada vez más lo que es decir, una comunidad de vida y de amor. Es en la familia, en el hogar, donde se engendra la vida. Son co-creadores con Dios. Pero esa vida, si no se mantiene en el amor, se destruye. Y por eso tenemos generación tras generación enferma.